Buenos días, alumnos. Bueno, lo que vamos a explicar ahora es un poquitito la etapa que viene luego de la caída del Imperio Romano de Occidente. Como vimos en las actividades anteriores, la caída del Imperio Romano de Occidente se dio en el año 476 después de Cristo, a partir de una serie de invasiones provenientes del norte de Europa, invasiones de los pueblos bárbaros. Hoy por hoy los pueblos bárbaros son digamos, el actual territorio de Alemania y también aquellos países nórdicos, Suecia, Finlandia, Noruega. Vamos a ver que estas invasiones de estos pueblos bárbaros, vamos a ver que terminan provocando con el correr de un par de siglos una desintegración total de lo que era el Imperio Romano de Occidente. Pero ¿qué pasó con el Imperio Romano de Oriente? El Imperio Romano de Oriente siguió funcionando, estaba mucho más lejos y logró soportar sucesivas invasiones, pero provenientes de otros pueblos que tuvo luego, y logró mantener su estructura política prácticamente intacta durante 10 siglos. Recién en 1453 logra caer bajo el poder del Imperio Turco Otomano y vamos a ver que eso pone fin a esta nueva etapa histórica. Pero retomando con lo que pasaba en Occidente, el Imperio Romano de Occidente, que cae en el año 476 después de Cristo a partir de esta serie de invasiones de estos pueblos provenientes del norte de Europa, estos pueblos bárbaros, vamos a ver que en los 200 años siguientes estos pueblos continuaron invadiendo gran parte de Europa occidental y en las antiguas provincias romanas se fueron formando nuevos reinos. La mezcla que se hizo entre los ciudadanos romanos y los ciudadanos y las personas provenientes de estos grupos invasores terminó dando como resultado el surgimiento de nuevos reinos, denominados comúnmente como los reinos romanos germánicos por esa fusión que se había generado. Estos reinos romanos germánicos vamos a ver que eran, por ejemplo, suevos, eslavos, burgundios, ostrogodos, visigodos, francos, entre otros. Vamos a ver que precisamente ocuparon toda Europa occidental y a partir de la proliferación de estos reinos hubo un reino que con el correr de varios años, entre 200 y 300 años, se fue destacando de los demás y fue precisamente el reino de los francos. El reino de los francos estaba ubicado en la antigua provincia romana de las Galias. Si hoy lo tendríamos que ubicar en un actual país europeo sería Francia, y vamos a ver que desde ahí hubo un rey que logra consolidar precisamente su poder y extender sus dominios, ya sean sus dominios militares, pero también su dominio territorial, precisamente abarcando gran parte de los territorios aledaños a su ex provincia romana, o sea, a su territorio que era el reino de los francos. Este rey era precisamente Pipino, se llamaba así, Pipino el Breve, le decían, y precisamente logra consolidar gran parte de su imperio a partir de sucesivas expediciones militares. Logra conquistar territorios aledaños y al momento de su muerte, su sucesor, precisamente su hijo, fue Carlos. Carlos, denominado como Carlos el Grande, Carlomagno, vamos a ver que logra extender mucho más estos dominios que había consolidado su padre, logra afianzar la relación precisamente entre el Estado y la Iglesia. Vamos a ver que a partir de un aumento en los impuestos logra numerosas obras públicas, y a partir de precisamente este aumento en los impuestos, esta mayor organización, logra consolidar mucho más su poder. El tema es que Carlomagno, que hizo un reinado excelente, muere, y al morir sus sucesores, sus hijos, no logran precisamente conservar la unidad territorial de su reino, del reino de los francos, y empiezan a perder cada vez más poder frente a una serie de nuevas oleadas migratorias y de nuevas invasiones que se estaban produciendo nuevamente en Europa, provenientes precisamente de estos pueblos que habíamos mencionado antes, estos pueblos bárbaros. Vamos a ver que estas invasiones continúan, el reino de los francos se va subdividiendo cada vez más,
Y al continuar estas invasiones, los reyes, en los que se había dividido, mejor dicho, que ahora controlaban ese imperio tan dividido que había tenido Carlomagno, deciden delegar su poder en los jefes militares. Los jefes militares van a empezar a controlar el territorio como si fueran, digamos, políticos, como si fueran reyes de pequeñas parcelas de tierras, y precisamente a partir de ahí se da una nueva etapa histórica en Europa, que es el feudalismo. Esta etapa histórica la vamos a explicar en más detalle en los próximos videos, pero es una etapa que dura entre el 850, 900 hasta el 1300, 1350 aproximadamente. Precisamente es una etapa donde las invasiones de estos pueblos provenientes del norte de Europa son constantes, son totalmente frecuentes, y precisamente para lograr una mayor protección estos jefes militares se instalan en las zonas rurales. La mayoría de la población abandona las ciudades donde era frecuente el comercio, y entonces se van a vivir al campo bajo el resguardo y la protección de estos jefes militares, ahora denominados señores feudales. Feudo se le decía a la tierra, a los terrenos, y entonces estos señores de la tierra eran protectores, porque seguían contando con un ejército, eran protectores de estos ciudadanos que migraban desde la ciudad hacia los campos en búsqueda de mayor protección frente a esas sucesivas oleadas de invasiones provenientes de manera continua del norte de Europa.